Desarrollo Personal en TV fue presentado por las siguientes marcas. ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Desarrollo Personal en Televisión. Estamos hoy con un programa que les va a permitir compartir herramientas, no solamente tenerlas, sino compartirlas, porque hoy voy a hablar de un tema que es muy hablado, valga la redundancia, pero que en cuanto al concepto general de qué se trata y cómo se tiene que utilizar, a veces no lo tenemos bien claro, y la idea de hoy es hablarles justamente de eso. Oratoria para ganar es el título del programa del día de hoy. ¿Por qué oratoria para ganar? Quiero hablarles de los beneficios de manejar las herramientas de la oratoria. Pero antes de cualquier herramienta o beneficio de por qué debemos o tenemos que usar herramientas prácticas de oratoria, me gustaría compartirle con ustedes algunas definiciones de oratoria. Fíjense lo que dice esta definición. Oratoria es el arte de hablar en público. Si nos ponemos a googlear, vamos a encontrar esta como una de las definiciones de oratoria. Acompáñenme a la siguiente. Oratoria, dice la Real Academia, oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Ahora podemos decir, ¿qué es elocuencia? ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a ser elocuentes? Por eso quiero compartirles dos definiciones propias. Todavía no las leí en ninguna parte, así que son de mi autoría, las voy a tener que patentar. Pero las próximas dos definiciones de oratoria son las que me gustaría que tengas presente para cuando te pregunten de qué se trata la oratoria, puedas responder lo siguiente. Oratoria, para mí, es el arte de expresarnos en público. ¿Por qué expresarnos y no solamente hablar? Porque la oratoria es mucho más que solo palabras. La oratoria es el arte de expresarnos correctamente, porque el 70% de nuestra comunicación es más gestual que verbal. Comunicamos mucho más con lo que hacemos que con lo que decimos. Nuestra expresión, la forma en que tomamos, ahora les voy a hablar un poquito más del fondo y la forma, pero en cuanto al arte de expresarnos correctamente, dice la oratoria y dicen todos quienes estudiaron las formas de comunicación que entre un 60 y un 80% de nuestra comunicación es gestual. Hay una frase de San Agustín que dice, por ejemplo, predica, 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 y si es necesario, habla. Porque nos comunicamos mucho más con nuestros gestos, insisto, que con nuestras palabras. Nuestros comportamientos son mucho más contundentes a la hora de comunicar que nuestras palabras propiamente dichas. Y dentro de la expresión, préstame atención a esto, dentro de lo que es la expresión oral, no es lo mismo decir hola que decir hola. Fíjense, es la misma palabra, pero dicha de manera diferente. Ahí entra mucha gestualidad. Y le voy a poner un ejemplo. Dentro de las aulas hay docentes que son eximios, que son catedráticos, que tienen una preparación académica tremenda,
pero que a la hora de transmitir esos conceptos, esa información, la hacen en una forma que no llega tanto al alumnado, al estudiante. En cambio hay otros que quizás no tengan tanta preparación académica, pero tienen una forma de decir que permite penetrar ese concepto, ese conocimiento de manera mucho más contundente al alumno. Tiene que ver con pedagogía, tiene que ver con oratoria. Y dicho sea de paso, me gustaría hablarles un ratito a los docentes. Queridos docentes, dos cosas. Primero, fórmense en oratoria, porque sé que la mayoría de los institutos de formación docente no tienen oratoria o lo dan muy por arriba al concepto general de lo que es la oratoria. Fórmense en forma particular. Y más allá de la formación que creo que deben tener todos los educadores, todos los formadores, para poder llegar con sus contenidos, con sus conceptos, con su información, con su formación a los estudiantes, les desafío, queridos docentes, a que exijan a sus alumnos oratoria. ¿Cómo? Para mí, ya lo he dicho en otras oportunidades, vuelvo a repasar esta idea, los alumnos desde los 10 años, quinto grado, deberían ya comenzar a practicar, a ejercitar oratoria. ¿Cómo? Dando exámenes, trabajos prácticos en forma oral, parándose delante del aula, de sus compañeros, ya a ejercitar la exposición, las ponencias en público. ¿Les va a costar? Les va a costar muchísimo. No es fácil. Si para un adulto le es difícil, ¿cuánto más para un niño? Pero hay que trabajar, hay que fomentar y hay que animar a los alumnos a hacerlo. Hay que aplaudir por el simple hecho de que se pare delante del aula. Y ahí comienza a trabajar no solamente el contenido discursivo, sino la actitud del niño. Imagínense un niño entrenando en oratoria en la primaria, 10, 11 y 12 años, quinto, sexto y séptimo grado. Imagínense ese alumno cómo llega preparado para la secundaria. Imagínense un alumno en la secundaria con algo de preparación en oratoria en la primaria, cómo le va a ir en el trayecto de esos 5 años de secundaria. También siendo exigido por los docentes a dar exámenes en forma oral, expresando sus conocimientos, contando lo que aprendieron, informando de manera verbal el contenido de ese trabajo práctico hecho en grupo. Ahí es donde se diferencia y se destacan quienes verdaderamente hicieron los trabajos. Porque muchas veces los trabajos que se entregan en forma escrita, el docente, aunque es perceptivo, creo yo, en la mayoría de los casos, sabe quién trabajó más, quién desarrolló más el trabajo, en forma escrita, estoy hablando, pero esto queda evidenciado cuando se paran los alumnos frente al aula o a los docentes y exponen verbalmente el contenido de ese trabajo práctico. Queda evidenciado quién fue el que más preparó, quién más trabajó, quién más estudió. Porque evidentemente el que más información tuvo sobre el contenido que están expresando es el que más fácil le va a ser transmitirlo después delante de sus compañeros en un aula, en un trabajo práctico. Pero no termino acá. Esta definición, el arte de expresarnos en público, es la segunda definición para mí más importante sobre oratoria. Porque, insisto, oratoria es una herramienta comunicacional, estratégica, que debiéramos aprender desde la primaria. ¿Saben por qué? ¿Por qué todos debiéramos tener? A veces me preguntan, ¿y para quién está destinado el curso de oratoria, el seminario de oratoria, la jornada sobre oratoria? ¿Para quién va destinado? Para todo el que quiera tener herramientas. ¿Saben para qué? Vamos a la definición para mí más importante de oratoria. Para hacernos entender,
porque la oratoria es el arte de hacernos entender. Por eso es importante que como personas, como individuos, tengamos herramientas de oratoria, porque muchas veces creemos que oratoria es para los periodistas, para los comunicadores que están en la tele, que están en la radio. Oratoria es para los empresarios que deben expresarse, vender, socializar sus ideas, sus proyectos. Oratoria es para los profesionales. Y acá hago un paréntesis. Pregunto, ¿ingenieros civiles tienen oratoria? ¿Tienen una cátedra dentro de los 5 o 6 años de formación donde den oratoria? ¿Arquitectos dan oratoria? ¿Médicos dan oratoria? Un año al menos de contenido sobre oratoria. ¿Saben por qué? Porque en un set como este, televisivo, se invita a profesionales a hablar sobre su temática. Pregunto, ¿no consideran en la formación profesional el hecho de que haya un momento en el que tengan que exponer sus trabajos prácticos, sus proyectos, sus ideas? No se considera esa posibilidad. Les cuento una de las tantas experiencias que tuve respecto de esta observación profesional. Se presentó un proyecto arquitectónico muy interesante, con una investigación tremenda, donde lo hacían, y voy a mencionar porque uno de los casos, insisto, un grupo de arquitectos, alumnos de arquitectura y docentes de arquitectura. El docente, había una sala con más de 100 personas, y el docente tiene el tupé de decir, perdón por ser tan confrontativo con esto, pero sinceramente no entiendo cómo no pueden no estar formados en oratoria. Tiene el tupé de decir, discúlpenme, pero lo voy a hablar sin micrófono porque yo no estoy acostumbrado a hablar con micrófono. Y había una sala de más de 100 personas que imposible que escuchen, por más buena locución, foniatría, volumen y timbre de voz que tenga, mirando a una pared donde estaba la proyección y el público del otro lado, no había manera de que todo el auditorio escuche sin el micrófono en mano. Primera observación que vi. Y no era un alumno, era un profesor profesional. En este caso, arquitecto. Perdón por los arquitectos colegas, que sé que hay muy buenos oradores entre ellos, pero en este caso me sorprendió esta actitud. Obviamente, después de este profesor vinieron los alumnos a explicar parte de ese proyecto del cual eran también protagonistas. ¿Qué pasó con los alumnos? Hicieron lo mismo que hizo el profesor. No, si el profesor habla sin micrófono, nosotros también. ¿Qué pasó? Que la sala de más de 100 personas no pudo escuchar correctamente la presentación de los detalles de ese proyecto porque había profesionales, no de la comunicación precisamente, pero que no habían tenido la práctica del uso de un micrófono y quedamos todos con las ganas de escuchar al proyecto de manera latente, con un correcto uso de un micrófono. ¿Pero por qué? Llamado de atención, simplemente eso. Oratoria es el arte de hacernos entender. Yo tengo que hacerme entender como comunicador, ni hablar. De hecho, puedo tener problemas de comunicación en mi casa y ¿qué decimos? En casa de herrero, cuchillo de palo. Pero intento al menos tener una buena comunicación. Intento porque la profesión me demanda como locutor nacional, como ceremonialista, enseñar a usar los cubiertos en mi casa y a tratar de hacerlo de manera correcta en casa para que cuando hable de la temática afuera tenga respaldo, tenga autoridad moral. Pero volviendo a la oratoria, ¿para quién es la oratoria? Para un padre que quiere tener una buena comunicación con sus hijos, para una esposa que quiera lograr una buena comunicación con su esposo, para
un alumno que quiere tener buena comunicación con sus docentes, no solamente presentando proyectos, porque acá quiero que se detengan un ratito a meditar en esto. Uno de los grandes beneficios de la oratoria es que nos jerarquiza. ¿En qué sentido? Cuando sé hablar correctamente, sé usar las palabras correctamente, me sé manejar en un ida y vuelta correctamente con las personas, sé manejar los silencios, porque oratoria también es silencio, a mí me permite estar en cualquier mesa. Me voy a una fiesta, a un casamiento, y no sé con quién voy a compartir la mesa, pero no tengo problema, porque tengo herramientas oratorias para hablar con el presidente, con un trabajador de cualquier rubro, con una persona del ámbito de la cultura, con un profesional de la medicina. Puedo hablar con cualquiera, porque tengo herramientas de la oratoria. Y atención, porque no significa que hablar correctamente, pronunciar correctamente las palabras, a mí me dé la autoridad para hablar de cualquier tema, como lo hacemos todos los argentinos, que somos todólogos. Todos somos especialistas en fútbol, en coronavirus, en economía. Todos hablamos de todo. Y la oratoria nos enseña algo que quiero compartir con ustedes como dos palabras que dicen todo y que nos dan la herramienta para entender de qué manera podemos ser buenos oradores. Fondo y forma. Repito, fondo y forma. ¿Qué es la oratoria? La oratoria es saber manejar el fondo y la forma. ¿De qué se trata el fondo? Es saber de qué estoy hablando. Manejar a fondo el tema del cual voy a opinar. Y acá dejamos de ser argentinos. Porque insisto, nos gusta opinar de todo. Sin mayor investigación, escuchamos un poco de acá, un poco de allá, hacemos una suerte de análisis y lo que nos pareció más certero o correcto lo tomamos como discurso propio y lo exponemos. Y así hablamos, insisto, de economía, de fútbol, de salud. Hablamos de todo. Fondo y forma. ¿Quieres ser un buen orador? Te desafío a lo siguiente. Maneja a fondo el tema del cual vas a opinar. Te va a jerarquizar mucho. Decir, discúlpenme, pero de esto no voy a hablar porque no manejo el tema. O bien, voy a opinar porque esto sí conozco. De esto sí puedo hacer referencia. Fondo. Manejar el tema del cual voy a exponer. Qué sabio sería de nuestra parte callar cuando hay un tema que no manejamos bien o reconocer cuando hay un tema del cual no tenemos mayor información y decir, prefiero no opinar porque sinceramente escuché muchas campanas, escuché muchas voces, pero todavía no tengo una opinión formada al respecto, así que prefiero no opinar. Fíjense lo sabio que sería de nuestra parte poder actuar de esta manera. O decir, no, yo tengo una opinión formada, la verdad que sí, porque estuve investigando, estuve leyendo, es más, me especialicé en el tema, por eso puedo hablar en consecuencia. Y en función de esto, siendo muy humilde, aunque sea un experto en el tema, voy a decir mi opinión o la información que tengo o la conclusión a la que llegué es esta. Y doy mi punto de vista. Porque tengo algo de fondo, manejo algo de fondo del tema en cuestión. Si no, me remito a escuchar. Decía Atahualpa Yupanqui, esto decía el rey Salomón, antes de hablar y quedar como un tonto, mejor cállate y no confirme las sospechas. A ver si me acuerdo la frase de Atahualpa Yupanqui. Decía, procura que tus palabras sean mejores que tu silencio. Procuremos que nuestras palabras
sean mejores que nuestro silencio. Si no vamos a decir algo con fondo, con contenido, mejor hagamos silencio. Fondo. Y la forma, acuérdense de las dos palabras, fondo y forma. La forma es la forma en la que transmitimos nuestras palabras. Como lo decía hoy, se nota cuando una persona es apasionada por lo que va a decir, cuando tiene fondo, cuando investigó el tema, cuando estudió el tema, porque cuando lo comunica, lo hace con pasión. Esa es la forma. Te das cuenta cuando una persona no está bien informada, cuando una persona es dubitativa, cuando una persona no tiene el argumento necesario para defender una idea, porque te lo dice de una manera muy light, muy liviana. Vos te das cuenta que no está del todo convencido con lo que está transmitiendo. Ahí demuestra dos cosas. En la forma demuestra que no tiene tanto fondo. La oratoria es el arte de hacernos entender el desafío que quiero generar en ustedes, quienes están siguiendo el programa, quienes van a ver este programa en algún momento, es trabajar la manera en que decimos las cosas, en ponerle pasión cuando van a hablar de algo para que la gente pueda entender de que esa pasión no radica de un simple hecho de comunicar de una forma que llame la atención, levantando la voz, sino que lo hago con pasión, porque eso es algo que es parte de mi convicción, es algo que lo tengo grabado, es algo que lo tengo internalizado, es algo que hace parte de mi esencia y por eso lo transmito con vehemencia. Ponele pasión a tu discurso. Si hay una característica de la forma que me gustaría compartirte, es ponerle pasión a tu discurso. Si no estás dando discurso, si tu charla, si tu comentario, si tu intervención en una charla no es con pasión, analiza por qué estás diciendo lo que estás diciendo. Y voy a poner un ejemplo. Claro, cuando debatimos los hombres sobre fútbol, ¿de qué manera opinamos sobre cómo jugó determinado jugador, de cómo está actuando el técnico, cómo jugó el rival? ¿De qué manera opinamos? Apasionadamente opinamos. Porque creemos entender de fútbol, porque jugamos al fútbol, porque estamos dentro de una cancha y aunque no jugamos en grandes ligas, o sí, tenemos opinión certera de cómo debiera jugarse porque yo soy parte de un equipo, jugué al fútbol, juego al fútbol y seguiré jugando al fútbol. Entonces, apasionadamente defiendo mi postura de que ese delantero no debiera estar más en la cancha, porque no es bueno, pero es mi percepción. Es mía la percepción. Porque quizás el amigo que esté al lado esté diciendo, estoy en disidencia con vos, yo creo que este delantero debe permanecer porque es bueno, simplemente está teniendo una mala racha, pero es un muy buen delantero. Y va a defender apasionadamente también esa postura. Por eso insisto, no porque hable con voz alta, no porque hable apasionadamente y no porque crea que estoy convencido de lo que estoy diciendo, significa que sea verdad lo que esté diciendo, o por lo menos que sea absoluto el concepto, la opinión que estoy emitiendo. Siempre tengo que dejar la posibilidad de que haya una opinión encontrada enfrente. Y les voy a trasladar una de las opiniones encontradas que me generan como devolución en los seminarios de oratoria, respecto a la pasión puntualmente. Efectivamente, hay personas que no son apasionadas. Hay docentes que se paran delante del aula, son eximios, son catedráticos, son personas muy preparadas, pero son muy aburridas. Te hablan con toda su parsimonia,
con una lentitud que es característica de su personalidad. Tienen mucho fondo porque estudiaron mucho, porque investigaron mucho, pero no logran comunicar con pasión todo lo que saben. Y es cierto que no todo aquel que comunica con pasión está diciendo algo coherente, ni todo aquel que es manso para comunicar lo esté haciendo sin fondo, sin profundidad. Lo que quiero decir, que quede claro respecto al fondo y a la forma, que es lo ideal dentro de un concepto general de oratoria eficaz, tener fondo cuando hablamos y trabajar en nuestras formas. Si soy muy tranquilo para comunicar muy pausado, muy suave, que a los 2 minutos puedo llegar a dormir a mi audiencia, tengo que entender que no está bien eso y que en algún momento tengo que pegar un zapucay, como diríamos los misioneros, los correntinos, pegar un zapucay para despertar al auditorio y después volver a mi calma, a mi calmo discurso. Y si soy una persona vehemente para comunicar, apasionada para comunicar, que tengo todo el tiempo el volumen alto, como me pasa a mí, tengo que entender, tengo que diagnosticar que no es bueno tener un discurso tan fuerte, tan vehemente, tan apasionado todo el tiempo, porque genera una saturación en mi audiencia y eso también es contraproducente. Si soy muy calmo, tengo que encontrar la manera de salir de esa calma, y si soy muy vehemente, muy apasionado, muy pasional para comunicar, tengo que entender que debo bajar los decibeles en algún momento, ¿sí? Y quiero concluir con 3 herramientas del discurso que todos debiéramos entender, que se enseña en literatura, se enseña en el armado de los textos, pero que en oratoria por ahí no se tiene en claro bien de qué se trata o cuál es la parte más importante. 3 partes del discurso: el inicio, el desarrollo y el final. Muy sencillo, ¿no? De entender estas 3 partes. Lo que no es sencillo o no es tan de sentido común es cuál de estas 3 partes es la más importante. Sin lugar a dudas que es importante la primera impresión, el inicio. Es importante, porque no hay segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. Es importante pararse, mostrarse seguro, contundente a la hora de iniciar un discurso, porque eso da garantía al auditorio y tranquilidad de que va a haber un discurso interesante, ¿sí? Está bueno el inicio. Por supuesto que tenemos que tener un orden. Los puntos que vamos a desarrollar durante el discurso es el desarrollo. Un orden coherente, un orden cronológico, un orden metodológico para desarrollar ese contenido. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es el gran problema de muchos oradores? Que empiezan muy bien, desarrollan muy bien su discurso, pero no saben cómo cerrarlo. No preparan un final. Están concentrados en cómo van a iniciar, a quiénes van a saludar, a quiénes van a dejar de saludar, cómo van a introducir su tema. Se concentran, viajan pensando en cómo van a arrancar su discurso. En su cabeza, porque muchos ni siquiera bosquejan su discurso, es una irresponsabilidad como orador no bosquejar o tener un pequeño guión. En su cabeza, muchos oradores lo que hacen es decir, tengo que decir esto, esto y esto. Y se elaboran una suerte de guía de pensamiento discursivo para desarrollar en ese momento.
en el momento en que le van a ceder la palabra. ¿Saben cuál es el problema? Insisto en esto. En que nunca pensaron, la mayoría, hay quienes sí lo hacen, siempre hay excepciones. O excepciones. Desarrollan el tema, insisto, con un par de ideas que las tenían ahí trabajadas y las grabaron en su mente, pero no prepararon el cierre. No saben cómo van a concluir su discurso. Entonces entran a redundar. Bueno, como les venía diciendo, bueno, para ir terminando, quiero repetir lo que al principio les dije. Bueno, ya creo que no hay nada más para decir y te das cuenta de que no preparó ningún cierre. Sugerencia, recomendación. Cuando vas a preparar un discurso, empezá por el final. ¿Vas a preparar un discurso? Empezá por el final. Porque cuando tenés tu cierre preparado, tu final preparado, puedes manejar tus tiempos. Arrancás de la manera que consideres, desarrollás el tema y en un momento dado alguien te va a decir, ya está, el tiempo, entonces lo único que haces es decir, bueno, quiero concluir de esta manera, sacás tu frase memorizada, sacás tu frase escrita, sacás tu concepto general, quiero concluir de esta manera porque ya tengo preparado el cierre y puedo terminar cuando sea. A los 2 minutos, a los 10 minutos, a los 40 minutos, cuando me digan que tengo que cerrar, digo, bueno, quiero cerrar de esta manera, saco mi cierre preparado de antemano con antelación y hago mi conclusión, cierre o final discursivo. Espero que hayan tomado nota. Si no, pueden volver a ver este programa en el canal de YouTube de Canal 6, en el canal nuestro, Rodolfo Gunter, búsquennos. Están todos los programas ahí para que puedas no solamente tomar nuevamente estas herramientas o sugerir esta herramienta de oratoria para ganar. La oratoria nos ayuda a ganar mucho en todos los ámbitos, de las relaciones interpersonales, dentro de nuestra propia casa, en nuestro ámbito social, en nuestro ámbito laboral, sin lugar a dudas. Herramientas sobre marketing personal, inteligencia emocional y otros temas que hemos desarrollado en los programas pasados. Ha sido un gusto, como siempre, compartir este tiempo de herramientas para el desarrollo personal. ¿Qué es el desarrollo personal? Sumar herramientas a nuestra vida para tratar de mejorar nuestra performance y que todo el contexto en el que nos movamos mejore. Un gusto y será hasta el próximo programa de desarrollo personal en televisión. Desarrollo Personal en TV fue presentado por las siguientes marcas.